Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Despojándonos de nuestra pasada manera de vivir. En particular hoy, acciones en la vida de un creyente que deben desaparecer de inmediato. Y me llama la atención ese tema porque a veces uno es muy laxo con ciertos cambios al interior de nuestra vida. Y pues hoy va a ponerlo en contexto el apóstol Pablo de manera maravillosa. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Al estudiar esta sección tenemos que traer a memoria lo que expresamos en la enseñanza anterior. Y es que la vida cristiana práctica no se basa en un mero moralismo. Vuelvo y repito, la vida práctica del creyente no es un mero moralismo. No tiene como base comportarnos como nos comportamos por el hecho de que los hombres de bien se comportan así. Los cristianos vivimos como vivimos porque lo hacemos porque está acorde a la obra de redención que se ha realizado en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Así que nuestra vida es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos la capacidad, y esto quiero que lo tengan ustedes muy en cuenta, porque a veces se piensa que no tenemos la capacidad. Y tenemos la capacidad de hacerlo, porque su Santo Espíritu nos permite entender la verdad, abrazarla y nos capacita para vivir en esa verdad. Amén. Acuérdense que hablábamos de una verdadera fe, y una verdadera fe es la que comprende, abraza esa verdad y la ejecuta. Como dijimos la semana anterior, eso convertiría, si es solamente un mero moralismo, eso convertiría al cristianismo en un sistema más de moralidad. Y a nuestro Señor Jesucristo lo convertiría en un maestro más de moralidad. Pero no. Jesús es nuestro Salvador. Y al ser libres ahora vivimos acorde a nuestra libertad. Es decir, guiados por los principios de nuestro Creador. Porque vivimos en el mayor grado de libertad que una criatura puede tener. Y ese es vivir para la gloria de su Creador. Quiero que eso siempre lo recuerden. El mayor grado de libertad de una criatura es vivir para la gloria de su Creador. La teología dirige la ética. Nuestra vida tiene un propósito y ya lo conocemos. Lo que motiva nuestra obediencia no es el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, sino nuestra conciencia de Dios. Vuelvo y repito esto. Lo que motiva nuestra obediencia no es el conocimiento de lo correcto y de lo incorrecto, sino que lo motiva nuestra conciencia de Dios. Y yo quiero acá que por un momento ustedes piensen en algo. Cuando ustedes tienen esos tiempos donde están bien con Dios, que están fuertes ante la tentación y el pecado, es porque ustedes tienen una conciencia plena y permanente de Dios. O sea, saben que Dios está con ustedes. Pero ¿qué hace un creyente cuando comete un pecado? Se tiene que ver inmediatamente en la obligación de hacer algo, y es ausentarse de Dios. Yo te pregunto, cuando tú has pecado, ¿estás pensando en Dios? No, tú conscientemente lo ignoras. Entonces nuestra obediencia no depende de que sepamos que algo está bien o está mal, porque muchas veces sabemos que algo está mal y lo hemos hecho. Nuestra obediencia depende de una conciencia permanente de Dios. Cuando tú eres consciente de que Dios está contigo, tú hablas con Él y vives para Él. ¿Sí? ¿Cómo está ligada la obediencia a la comunión con Dios? El cristianismo no es una religión pasiva, sino una agresiva búsqueda de lo productivo y provechoso, decía alguien. La semana anterior empezamos a estudiar esta sección práctica con dos direccionamientos que el apóstol daba. El primero era que el cristiano debe vivir en torno a la verdad, debe ser ¿qué? Veraz, ¿cierto? Y también vimos otro, el cristianismo en relación a sus sentimientos, de que no se desborden, en este caso la ¿qué? La ira, ¿cierto? No voy a entrar en mucho detalle, yo creo que nos quedó claro. Y lo maravilloso, como lo vimos la semana pasada, es la metodología que el apóstol Pablo utiliza. Expresa lo que debemos abandonar, es decir, lo que nos debemos despojar. Luego indica por qué lo reemplazamos, o sea, nos vestimos. Y se nos dice por qué debemos hacerlo, o sea, el por qué.
y una base teológica al por qué vivimos y debemos vivir de esa manera. Esa ha sido como la metodología que ha usado el apóstol Pablo. Y hoy lo vamos a hacer de nuevo, porque hoy vamos a continuar con algo más que nos debemos despojar e inmediatamente vestirnos de otra cosa y el por qué. Efesios 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Parte negativa de lo que acabo de leer del verso 28, el que hurtaba. Acción con la que se reemplaza, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y el por qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese va a ser el esquema de nuestro primer punto, porque vamos a tocar dos temas. Y este es el primero de ellos. Ahora, ¿cuál es el contexto original en el cual escribe el apóstol Pablo? El apóstol Pablo escribía a un grupo de personas entre las cuales había quienes antes de su conversión estaban acostumbradas a robar. Estaban acostumbradas al engaño y ahora que se hallaban en peligro de reincidir en esa acción, el apóstol debe hablar al respecto. Y sería muy bueno entender que ellos estaban siendo tentados a volver a echar mano de esos hábitos ilegales. Muchos de los primeros convertidos al cristianismo eran esclavos. Y la falta de fidelidad en asuntos materiales era característica de los esclavos, o sea, era algo muy arraigado en ellos. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero hay un ejemplo al interior de las escrituras de un esclavo que por coger lo que no debía coger, se metió en problemas con su amo y tiene que intervenir Pablo. Estoy hablándoles de una carta, la carta a Filemón. Vemos un ejemplo de esta carta en que Pablo escribe a Filemón, que es el amo de un esclavo, donde Pablo sospechaba que Onésimo, esclavo de Filemón, había robado algo a su patrón, a su dueño. La cuestión es que ambos, tanto Filemón como Onésimo, ¿son qué? Son creyentes. Y por eso Pablo puede apelar a uno para tener misericordia del otro. Filemón 1:18 dice esto: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Sería muy bonito que leyeran esa carta, es muy corta, tiene solo un capítulo, pero es maravillosa, muy bonita. También vemos a Pablo escribiendo a Tito diciéndole lo siguiente, Tito 2 del 9 al 10. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles, a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Con escritos como este, el apóstol Pablo no está apoyando la esclavitud, sino que nosotros debemos entender el mundo en el que vivía Pablo. ¿Saben cuántos siglos iban a pasar desde Pablo hasta que se aboliera la esclavitud? La esclavitud se abolió, yo te estoy hablando de como 14 siglos después. ¿Sí? ¿En cuánto le costó a la humanidad acabar con ese flagelo llamado esclavitud? Y hay gente que con este texto para decir que no, que estaba apoyando la esclavitud. No. Lo que pasa es que Pablo, en el contexto en el que vivía, enseñó a la gente a vivir de otra manera. Él no quería traer cambios políticos, él sencillamente quería traer la fe cristiana. ¿Amén? Algunos pastores al día de hoy deberían entender esto, ¿no? Así que sin duda había muchos al interior de la iglesia del Señor con un pasado acostumbrado ¿a qué? A robar. Efesios 4:28, volvámoslo a leer. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Y aquí hay varias observaciones que sería bueno hacerlas. Primero, hay acciones en la vida de un cristiano que deben desarraigarse de inmediato, y entre ellas una que nombra la Escritura con gran relevancia es el hurto, es robar. Cuando alguien está acostumbrado a defraudar, a engañar para lucrarse con lo que le pertenece, está siendo contradictor con la obra que Dios ha hecho en él. Ahora, hablemos. ¿Pueden llegar ladrones a los pies de Cristo? Sí, pueden llegar. Pero un ladrón que llega a los pies de Cristo solo tiene un camino a transitar
en cuanto a sus antiguas acciones, y es que de inmediato debe abandonarlas y debe cambiar su estilo de vida. Ser un hombre que engaña, que hurtaba para su lucro, utilizando lo que no le pertenece, es una antítesis de lo que es Cristo y a quien estamos unidos. Miren lo que hacía Cristo, 2 Corintios 8:9, lo que hizo Cristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo vino a enriquecer nuestra existencia, y nosotros eso es lo que debemos hacer con nuestra vida en pos de los demás. Yo te pregunto, ¿un cristiano busca enriquecerse a sí mismo? Un cristiano busca lo que buscaba Jesús, enriquecer a los demás. Ahora, este texto de 2 Corintios 8:9 no quiere decir que el Señor se hizo pobre para que tú tuvieses estrato 6. Quiero aclarar eso. Él se empobreció. ¿Saben cómo significa? Ay, pobrecito, era carpintero. No, ¿saben cómo fue la primera manera en que se empobreció el Señor? Haciéndose humano. Porque no hay una condición más paupérrima que la que se encontraba el ser humano, alejados de Dios. Dios se hace hombre para poder acercar a los hombres a Dios. De ahí comienza su pobreza. Despojándose de ser Dios, de su grandeza, haciéndose hombre. Ahora, nace en un pesebre, pudiendo haber nacido en un palacio. No nació con los privilegios. Y todo buscando ¿qué? No la riqueza material, buscando la riqueza de que tú volvieses a ser hijo de Dios. Amén. Dejando esto claro, es por ello que se debe cercenar, cortar, amputar dicha actividad, dicho principio de la vida del creyente. Aquel que hurta maquina su engaño, utiliza sus manos, su fuerza, aún usa aquellos dones divinos del intelecto para hacer lo que es contrario a Dios. Me llamaba la atención que hablaba con alguien que estudia logística. Y me asombraba lo que él me decía. Me decía, ¿sabes quién fue el primer logístico en Colombia que preparó un producto y de él dependía desde la preparación del producto hasta su exportación? Y yo, ¿quién? Me dijo, el precursor de la logística en Colombia es Pablo Escobar. El primero que llevó un producto desde su siembra hasta su exportación. Y nos basamos en algunas cosas que hace él para logística. Yo me tocaba la cabeza y decía, ¿qué es esto? Y traigo esta colación porque vemos a un hombre con muchos dones, con muchos talentos, como fue Pablo Escobar, pero que los usó ¿para qué? Para el mal. Y lo más terrible, lo más paupérrimo es que nosotros terminemos usando lo bueno, los dones que nos dio el Padre de las Luces para hacer lo malo. Que eso lo haga un no creyente, pero un creyente. Por eso no me cabe en la cabeza y no consigo cómo personas usan su habilidad de hablar para embaucar a la iglesia. No me cabe en la cabeza. Una persona que sigue en dicha práctica simplemente no es un cristiano. 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no sabíais que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uno dice, ¿cómo ponen a un estafador, a un ladrón, a un ávaro al lado de pecados tan fuertes como los que se hablan acá? Un ladrón no puede estar en la comunidad de la iglesia. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o ávaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Muchas personas son traídas a los pies del Señor en dicho estado en su vida, lucrándose a través del hurto, a través de utilizar lo que le pertenece a otro para su propio beneficio. El único camino para ellos es entrar al grupo de los que sufren ahora por Cristo, por su honor y gloria, al desechar dicha forma de vida. El que hurtaba no hurte más, punto, se acabó.
Es mejor quitarse una mano y entrar en el reino del Señor con una sola mano que entrar con las dos al infierno. Así de radical deben ser las acciones de nuestra vida en torno a aquello que evidentemente es algo que deshonra el nombre de Dios. Ahora, este texto es una hipérbole, ¿no? Porque pues yo me quito una mano, pero en la regeneración pues me vuelve a salir, ¿no? Entonces, en la resurrección me va a salir, perdón, en la regeneración no, en la resurrección me va a volver a salir. Sencillamente es una hipérbole que usa Jesús diciéndole, abstente hasta lo máximo de ciertas cosas. Es una hipérbole. Anoche le leía a Elisa la Biblia y yo decía, el Señor sabe cómo hace sus cosas. ¿Te acuerdas cuál fue la historia anoche? ¿Cómo se llamaba el hombre? Zaqueo, el enanito. Y Zaqueo, sencillamente, cuando nace de nuevo, ¿qué hace? Cuando cree en el Señor Jesús, cuando el Señor obra en su vida, ¿qué hace Zaqueo? La forma de arrepentirse es que dejó de robar. Y obviamente restauró a las personas que había agraviado. Pero sobre todo lo grandioso del asunto es que Zaqueo fue otro. La Escritura no nos dice qué hizo de ahí en adelante, pero su vida cambió. Ahora nosotros debemos entender, robar no se limita a quitarle el dinero a otros, sino a toda acción que va en detrimento de aquello que no nos pertenece y que es posesión de otro. O sea, realmente técnicamente no es solamente quitarle algo a alguien, sino no darle el honor a alguien que merece algo. Es quitarle algo a alguien sin que éste se dé cuenta. Es quedarse con lo ajeno solapadamente. Miren, por ejemplo, el dueño puede quedar sano de que tú le cogiste algo. O sea, no le hace falta, no sabe, o sea, se ha dicho que hay ahora, ¿no? Las cosas no son de quién es, sino del que las necesita. ¿Se han escuchado ese dicho? Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y tal vez alguien le quitó algo a alguien y ese alguien nunca se dio cuenta que se lo quitó. Pero eso delante de Dios, para un creyente, ¿cómo está? Está mal. El hurto es un robo escondido, oculto, sigiloso. Y el hurto está asociado a otra cosa gravísima, y es el engaño. El engaño. Voy a nombrar las formas de hurto que podemos estar realizando aún siendo creyentes. Y quiero nombrarles esto porque miren, algo inconcebible. En la iglesia cristiana del Valle del Cauca en los años 90 sucedió algo terrible. Muchas iglesias que crecieron en el tiempo, en los años 90 aquí en el Valle del Cauca fueron cerradas, ¿sí sabían? Y fueron cerradas porque se convirtieron en lugares de lavados de activos. Y la excusa que los pastores, la terapia que los mismos pastores de esa época se echaban encima era esta: Dios está quitándole las riquezas al impío y se las está dando a la iglesia. Citaban textos del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Qué tan fácil es coger un texto para excusar acciones pecaminosas nuestras? Que Dios nos guarde. Primero, sacar dinero ocultamente del lugar en el que trabajamos, o de alguna caja que administramos, o la cual tenemos acceso. Miren, si a nosotros nos confían el dinero de alguien, no tomemos ni una moneda. Ni una moneda. No, es que Dios sabe. Es que Dios sabe la necesidad en la que ando. Yo lo tomo y luego lo repongo. Llevarnos mercancía, herramientas o útiles del lugar en el que trabajamos, servimos, estudiamos o por el que pasamos. No podemos llevarnos ni siquiera un clip. Nada. Quedarnos con el vuelto que equivocadamente nos haya dado alguien más. No devolver lo que nos han prestado, ya sea dinero, ya sea ropa. No trabajar las horas que nos corresponden. No trabajar cuando no nos controlan. Como no están viéndome, pues yo no trabajo. Hacer otras cosas durante el horario de trabajo. El doctor Martin Lloyd Jones decía al respecto de esto último que dije: si a usted le están pagando si a usted le está pagando una empresa para hacer un trabajo determinado y usted utiliza dicho tiempo en evangelizar a un compañero de trabajo, usted está robando. ¿Se están entendiendo de alguna manera de lo que estamos hablando? Usted no tiene el derecho de utilizar el tiempo de su empleador
incluso para evangelizar a otra alma. Es una labor maravillosa, pero no es el tiempo que le pertenece no es el tiempo que le pertenece a usted o a su compañero, sino es un tiempo que le pertenece a su empleador. Yo leyendo esa, yo decía que yo lo he hecho en el colegio. Yo he robado. Incrementar cuentas que tenemos que cobrar. O sea, cuando yo le cobro algo más a alguien, que era lo que hacía Saqueo, por ejemplo, le cobraba doble impuesto y le pagaba a César y se quedaba él con una parte. Disminuir cuentas que tenemos que pagar, por ejemplo, engañar con nuestra declaración de renta. Facturar más horas de las que realmente hemos trabajado. Evadir impuestos de lo que no nos corresponde pagar. Participar de la corrupción administrativa que algunos realizan al ejercer funciones públicas, institucionales, empresariales o laborales. Me paró el agente de tránsito y para que no me ponga un parte de 300 y me inmovilice, le digo, mire, tenga esto. El soborno también hace parte de esta situación. Usar balanzas y pesas falsas o no pagar nuestras deudas. Pueden haber muchas más, fueron estas como las más visibles. ¿Cuál es la conclusión hasta este momento? El que hurtaba, no hurte más. Esta exhortación tiene una amplia y relevante práctica al interior del cristianismo. Sea cual sea la forma, el robo es pecado y no tiene relación con el hombre nuevo en Cristo. No nos pueden relacionar a nosotros con el robo. Que relaciona a cualquier otra persona, pero a un creyente. Si usted está apropiando o beneficiando de aquello que no le pertenece a usted, pues no lo haga más. No lo haga más. En segundo lugar, debo entender que también hay otra dimensión en la que puede estar robando, y es robando a los hermanos en la fe. En segundo lugar, a la luz del hecho manifiesto de que todo pasaje se dirige a la vida común de la iglesia, es posible que el hurto estuviese relacionado con la vida en la iglesia local, hablando de esta parte en Efesios. Se nos ha ordenado a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y alguien que roba a la comunidad de la fe donde el Señor lo ha colocado, es una daga en el corazón de ese orden. Y mis hermanos, no hay necesidad de pensar en robar a un hermano en la fe, identificando esta acción con meterle las manos en el bolsillo. Muchos roban a aquel que se sienta al lado de otra manera distinta, beneficiándose, por ejemplo, de la comunidad, pero no aportando nada a ella. Ya se nos ha enseñado que el Señor ha dicho lo siguiente en Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada uno de ustedes tiene un don. Yo te pregunto, ¿el don que tú tienes lo pones al servicio de la iglesia? Y cuando hablo de don, hablo de la enseñanza, hablo del servicio, hablo de la consejería, hablo de cuántos aspectos pueden haber con los cuales tú puedas servir a la iglesia y de pronto no se hace. Yo te pregunto, ¿el don te ha sido dado a ti para enriquecerte a ti? ¿O los dones para qué han sido diseñados? ¿Para qué? Hay un término puntual. Cuando vimos dones, yo se los enseñé a través de la Escritura. Los dones han sido dados al cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. También nos lo enseñó el pastor Pablo cuando vino a predicar acá de Efesios capítulo 4 y habló de los dones. Hemos sido enriquecidos con dones para colocarlos al servicio de la comunidad. Pero muchos no enriquecen a la comunidad y en ese momento roban a la iglesia. Me gusta lo que Pablo le dice a la iglesia en la ciudad de Roma. Romanos 1, del 11 al 12. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Ahorita me preguntaban algunos hermanos, bueno, ¿y cómo te fue en Bogotá? Yo le decía, vengo exhausto, vengo muy cansado, pero vengo feliz. Miren,
Antes, cuando estaba en otros lugares, yo llegaba a mi casa después de un viaje misionero lleno de plata. Porque iba y primero que todo no llevaba el evangelio, llevaba la visión. O sea, ¿cómo hacer esto? Tips, estrategias humanas. Y las iglesias a las que iba me pagaban por hacer lo que hacía. Y yo llegaba feliz, porque eran jugosas ofrendas. En este viaje llegué 100 veces más feliz. ¿Saben por qué? Porque esta vez viajé con lo que la iglesia de Jamundí ha dado para edificar a otras personas, porque soy deudor del evangelio. En una iglesia en la que estuve, llevan 2 años, llevan lo que lleva Gracia Soberana. Y al terminar la predicación me dieron 60,000 pesitos. Dieron una ofrenda de amor. Yo, gloria a Dios. Porque ya no lo hago por eso. Porque hay gente que allí no ha podido recibir la palabra. Allí, miren, a la otra iglesia a la que fui, me dijeron: gracias, pastor, le tenemos 2 sanduchitos de queso. Una persona que es amiga mía, que ahora Dios la está levantando como el pastor de esa comunidad. Y yo le decía a Dios: gloria a ti, Señor, porque me debo a las personas. Porque si Dios me puso a predicar el evangelio y me dio el don de la enseñanza, ¿debo qué? Ejercerlo. Hay gente que se para y dice: no, si no me pagan, no. Yo no. Porque deudor soy. Toda la noción de obtener al máximo y dar o hacer el mínimo es totalmente anticristiana. Vuelvo y repito, eso lo decía Martin Lloyd-Jones. Toda la noción de obtener el máximo de la iglesia, pero por el contrario, dar o hacer el mínimo, es totalmente anticristiano. Hay zánganos y parásitos en todo lugar, tristemente incluso aún al interior de la iglesia local. No se pongan bravos conmigo, eso lo dijo fue Martin Lloyd-Jones, pero aclaro, estoy completamente de acuerdo. Y mis hermanos, otra forma de robar a la comunidad de la iglesia es cuando las personas que pertenecen a ella tampoco apoyan económicamente a la congregación. Para ti, el dar a la iglesia es un principio, o tú lo ves como un aditamento. Hay gente que abusaron de ella tanto en la iglesia anterior que ahora se desquitan con la iglesia local bíblica en la que están. ¿Qué culpa tiene la iglesia local de que te hayan explotado y que tú te hayas dejado? Porque te aseguro que si te explotaron fue con tu consentimiento. Hay personas que se benefician del compromiso de otros, pero ellos cierran sus manos. Y sí, es verdad, la iglesia puede ser perfectamente sostenida por 1 o 2 creyentes. Pero si tú vienes a la iglesia y no colaboras, también estás robando. Hay un principio bíblico que recorre toda la escritura. La comunidad eclesial no es un grupo de ella. Debe sostenerla al ministerio de adoración y expansión de la palabra toda la iglesia. ¿Me están comprendiendo? No debe ser el compromiso de 1 o 2, sino de todos. Malaquías 3 ha sido muy mal utilizado como un medio de amenaza para aquellos que no ofrendan ni diezman. Ha sido muy mal utilizado. Malditos sois con maldición. Y por ser mal utilizado, entonces se ha convertido como en un texto que no existe en la escritura. Pero les tengo noticias, sí existe. Es como un tabú tocarlo. Pero el principio bíblico expresado allí es real y es vigente. Dios es un Dios inmutable. Su ley no deja de ser. Las leyes ceremoniales nos enseñan principios espirituales. Y las leyes civiles nos enseñan principios de justicia. Pero muchos en su corazón cleptómano expresan lo siguiente: Dios no necesita nada. Ahora, claro, eso es cierto, es verdad. Dios no necesita nada de nosotros. Pero Él demanda que su pueblo sostenga a la iglesia. Y asocia la desobediencia como el robo a Dios. O
sea, cuando una persona desobedece, no roba a la iglesia o no roba al que enseña. ¿A quién está robando? Miren, yo quiero que primero que todo nos relajemos en qué. Relajémonos en eso de malditos sois con maldición. Porque la gente ofrendaba era porque no quería ser maldita con maldición. Pero ahora que su perspectiva es que en Cristo ya toda la maldición cesó. Y es verdad, porque Cristo se hizo por maldito por nosotros, porque maldito todo aquel que muere ¿en dónde? En un madero. O sea, Él llevó nuestras maldiciones, llevó el acta de decretos que nos era contraria, triunfando sobre ella y clavándola en la cruz. Eso es verdad. Pero yo puedo ser un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, que desobedece a Dios. ¿Me comprenden? Yo acá no los estoy maldiciendo. Pero una cosa es que no los maldiga y otra cosa es que les diga que todo lo que están haciendo está bien. ¿Me comprenden? Yo quería aclarar eso. Y para aclararlo mejor leamos Malaquías 3 del 7 al 8 y veamos qué está actualmente vigente y qué no. Malaquías 3 del 7 al 8 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y alguien dirá: pastor, pero ya no existe el templo, ni los levitas, ni los sacerdotes. Y eso es verdad. Ya no existe nada de eso. De hecho, en esa época se ofrendaba y se diezmaba ¿cómo? Con grano y con ovejas. En verdad, no hay ni levitas, ni templo, ni sacerdotes. Pero el principio de sostenimiento del ministerio por parte de su pueblo no ha cambiado. Miren lo que dice Mateo 10, 9 al 10. Primero lo leo y luego les cuento quién lo dijo. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Si el Señor Jesucristo continúa con el principio espiritual, quien está dedicado al ministerio, al servicio de Dios, que viva de su labor, como bien lo recuerda el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y vivir del evangelio es que todas sus necesidades sean suplidas por dicha labor. Acá entre nos, yo aún no vivo del evangelio, pero soy llamado a vivir del evangelio. ¿Me están comprendiendo? Y con el favor de Dios se logrará más adelante. Pablo pasó por estas de ser bivocacional. Ahora, yo no sufro ser bivocacional, me fascina, me encanta, pero no es lo que Dios está buscando. ¿Me comprenden? Porque ustedes merecen un maestro y un pastor de tiempo completo. Eso es lo que necesita una iglesia local. ¿Me comprenden? En el momento no se puede. Y así como en su momento Pablo fue bivocacional y hacía tiendas y también predicaba, qué bendición. Pero llegará el tiempo donde se diga lo que se dijo del apóstol Pablo: estaba entregado por entero a la predicación. Creo que lo han leído, ¿cierto? Además, negarse para dar para las necesidades de la comunidad eclesial también encuentra una advertencia en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 9 del 5 al 11. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros para preparar primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Qué hizo Pablo? Pablo primero envió a algunos discípulos de él para que le hablaran a la iglesia de la necesidad de ser generosos, para que la gente no ofrendara por obligación, sino ofrendara ¿qué? Entendiendo que era un principio divino. Amén. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra,
y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El apóstol Pablo se tomó el espacio en 2 de Corintios 9, y 2 de Corintios 9 ya no es la exhortación y el llamado a atención duro de 1 de Corintios 9. Primera de Corintios no solamente les llamó la atención, en 2 de Corintios no solamente habían cambiado su actitud y todo lo que estaban haciendo mal lo empezaron a hacer bien, sino que además, como gratitud del regaño, ¿saben qué hacen ellos? Ofrendan al ministerio de Pablo. Y una gran ofrenda que están recogiendo las iglesias de Asia no es ni siquiera para Pablo. ¿Saben para qué es? Para llevarla a la iglesia de Jerusalén, que está pasando un tiempo de escasez ni el berraco. Cuando a Pablo lo atrapan en Jerusalén, se cree que él está llevando esa ofrenda. ¿Lo están comprendiendo? O sea que lo que ustedes hicieron acá, al ir yo a Bogotá y predicar allá, es un principio que se cumplió también en el ministerio de Pablo. Pablo recogió dinero de la iglesia de Asia para poderlo llevar a Jerusalén. Amén. Para poder sostener a otras iglesias. Una de esas iglesias fue la iglesia de Filipos, los filipenses. Dice que de su pobreza ofrendaron riquezas. Eso no quiere decir que se endeudaron y data crédito y las tarjetas de crédito para poder dar el pacto. No, nada de eso. Significa que de lo que tenían, dieron, y sumando todo esto, salió una muy buena ofrenda para bendecir a otra iglesia. ¿Lo están comprendiendo? Porque uno no debe dar de lo que no tiene. Uno debe dar de lo que tiene. Amén. ¿No es esta última promesa el mismo principio que encontramos en Malaquías? Lo que les acabo de leer. El mismo apóstol Pablo está diciendo de la necesidad de sostener a la iglesia. Malaquías 3 del 10 al 12 dice: traed los diezmos a la alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Acaba de decirlo Pablo lo mismo. Pablo dice: bendeciré tu sementera. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, os bendecirá. ¿No es el mismo principio? Reprenderé también por vosotros al devorador, y os destruiré, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que el autoengaño o la autojustificación de no estar violando la voluntad del Señor no es sostenible en torno a la verdad de este principio establecido por el Señor en la iglesia. Hay gente que dice: yo no doy porque ya no aplica. Pues yo te digo, no tienes bases bíblicas para hacer esa confesión si alguien la está haciendo. Así que, hermanos, aquellos que usan pretextos doctrinales se convierten en una carga a la iglesia. Sin duda también están robando a la comunidad. La meta de estos principios que presenta el apóstol Pablo aquí no es que algún cristiano ayude a los demás, sino que todos se ayuden entre sí. Ese es el principio de esta sección. Tanto en aquel tiempo como hoy, el hurto es un problema en común. No anoté aquí algo, pero luego Dios como que me movía a eso. Al interior de la iglesia no debe haber necesidades, ¿saben? Hay de pronto hermanos que están pasando por un momento difícil económicamente. Puede que esté sucediendo al interior de la iglesia. Si en esa iglesia hay alguien que tiene plata y le sobra plata, o está en una condición de poder ayudar a ese hermano caído en desgracia, no, si Dios le mueve a hacerlo, hágalo. No, tiene que hacerlo. Ponía el caso Miguel Núñez. Miguel Núñez decía: alguien que gana 10 millones de dólares mensuales, que los hay. ¿Cuánto es el 10% de 10 millones de dólares? 1 millón. Él dice: esta persona da el millón a la iglesia. Y él vive perfectamente y tiene una vida de lujo y espectacular con 2 millones más que se gaste. Es decir, ¿cuánto le queda todavía? 7 millones. Miguel Núñez dice: con esos 7 millones ayude a los hermanos que están en desgracia al interior de la iglesia y no se quede con nada de eso. Y aún seguirá viviendo una vida de abundancia. Porque no hay algo tan pecaminoso como retener.
Voy a decir algo que les va a parecer a ustedes terrible, pero es verdad. A veces ocultamos nuestra naturaleza, o bueno, nuestro remanente de pecado, de retener, llamándolo ahorro. Sí, ahorra. Sí, haz lo que tengas que hacer. Ten una vida administrativa buena. Pero si tú, pudiendo ayudar a alguien que está en necesidad, no lo haces, pecas. No, es que se me daña el ahorro. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido estar pensando en mi futuro cuando al presente hay un hermano de la fe que está pasando por necesidad? Eso también es robo. Y te puede sonar escandaloso. Pero yo te reto a algo. Yo te reto a que me busques en la Biblia un solo texto que respalde el ahorro. Y no estoy hablando de que el ahorro esté mal. Que no quiero que salgan de aquí rayados. No, hazlo. Pero si hoy, y esto lo dice también las cartas del Nuevo Testamento, si un hermano llega con necesidad a ti, porque no ha comido, o no tiene con qué vestirse, o está en una situación terrible, y tú le tocas el hombro y le dices que Dios te ayude, teniendo con qué ayudarle, ¿qué hiciste? Pecaste. A eso es a lo que estoy llevando el ejemplo. Amén. Quiero que alguien salga aquí, no, mis ahorros, y saque todo y empiece a regalar. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Es muy bueno tener una vida organizada económicamente, es muy bueno. Pero no escondamos nuestra mezquindad con que es que se me descuadran las finanzas. Si yo al día de hoy tengo una cuenta bancaria llena y mi hermano está en necesidad y yo no le ayudo, estoy pecando. Tanto en aquel tiempo como hoy, el hurto es un problema común. Ahora vean caras, ¿no? Hago la aclaración, vean caras, ¿no? Porque el Señor no está respaldando que estemos no está respaldando que estemos ayudando a gente vaga y zángana. ¿Me están comprendiendo? Uno sabe cuando a una persona no se le están dando las cosas, y cuando ha golpeado en una puerta y en otra y no le han salido las cosas. Pero el Señor no aplaude. Y ahorita vamos a ver esa parte. ¿Cuál es la solución al problema que propone el Señor a través de Pablo? El que hurtaba no hurte más, sino que ¿qué? Trabaje. Ahí es donde viene la parte de los zánganos. La expresión en el griego es trabaje fuertemente, diligentemente. El trabajo es un diseño maravilloso de Dios para el hombre. El trabajo, al contrario de los que siguen la teología del negrito del batey. ¿Qué es lo que dice el negrito del batey? Porque el trabajo para mí es un enemigo. Eso lo voy a editar. No lo dejo. Dios no dio el trabajo como un castigo, sino como una bendición. Nos han metido el cuento de que el hombre no trabajaba antes de caer. Mentira. ¿Qué lo puso a hacer el Señor a Adán antes de hacerle a Eva? ¿Y cómo trabajó? Le puso el nombre a todos los animales. A todos. Ay, pues tan fácil, te llamarás. No, pero cuando son millones. El trabajo creativo que tuvo que tener Adán. El trabajo de observación, porque todo nombre de animal tiene que ver mucho con sus características. Lo que trajo el pecado fue que el hombre trabajaría y no vería el fruto de sus manos. Esa fue la maldición. ¿Me están comprendiendo? Que con el sudor de tu frente te ganarás el pan significa que el hombre haría lo que no le gustaría. En eso radicó la maldición. Pero el trabajo no es una maldición. No lo dio Dios como castigo, sino como una bendición, porque es antes del pecado el trabajo. Es poner en acción los maravillosos talentos que Dios te ha dado y reflejar la capacidad de nuestro gran Dios. Miren, no hay cosa más maravillosa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Ojalá les haya pasado. A mí me pasó. Pero no hay cosa más maravillosa que uno entender qué es lo que uno hace bien y uno dedicarse a eso. Hay un libro que se llama Epifanías, no es cristiano. Lo escribió un profesor. Y ese libro él escribe todos los testimonios de personas que en un momento dado de sus vidas entendieron cuál era su profesión. Y con vocación la hicieron. ¡Oh! Tú tienes un talento, tienes un don, lo que tienes que hacer es descubrirlo y ponerlo a producir. Un hermano de la iglesia me decía hace 8 días, estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello, y lo veía emocionado, y yo lo animaba. Yo le decía, ¿y tú eres capaz de
abordar ambas cosas. Porque el hombre está descubriendo para qué es bueno. Un cristiano negligente y perezoso, aquel que no trabaja, sino que es una carga aún para su familia, es una afrenta a la comunidad de la fe. Primera de Timoteo. ¿Sí están viendo lo compensado de las cosas? Basado en los que les estoy diciendo ahora, sí vean qué persona realmente necesita ayuda, que realmente está poniendo en función sus dones y talentos, pero realmente las cosas no se le están dando, ¿ok? Aquí no es un ánimo a que tengamos ociosos y zánganos al interior de la iglesia, pero sí va a haber momentos donde al interior de la iglesia hay gente que está pasando un momento de desgracia y tenemos que ayudarle. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. ¿Ven cómo une el Señor la provisión con el tener verdadera fe? Pero no es solo trabajar lo que indica el apóstol Pablo que debemos hacer como cristianos, no. La gracia de Dios lleva al hombre a realizar de manera mucho más abundante lo que antes no era. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y quiero que enfaticemos en eso, haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, no se trata de hacer todo lo que se nos venga a la mano a hacer. No, es que a la hora de proveer en mi casa yo le hago a lo que sea. No, solo podemos hacer lo que es. No toda labor es buena. No toda labor que se realiza y que obtenemos remuneración de ella está catalogada delante de Dios como ¿qué? Como buena. Hay actividades que no traen ningún beneficio a la comunidad. El cristiano debe trabajar, laborar en aquello que no va en contra del carácter de Dios. El trabajo del creyente debe ser honesto, honrado, honorable, productivo. Aquello que honre el carácter de Dios, puedes trabajar en ello. Pero si no honra a Dios, si no va en contra de su ley, mejor no lo hagas. O sea que nosotros no podemos tener ese dichito de que todo vale. El cristiano no puede ser pragmático, el cristiano debe ser bíblico. John MacArthur dice, un cristiano nunca debería involucrarse en un trabajo, una profesión, un empleo o un negocio que le exija desacreditar las normas de Dios, que le deshonre, que transgreda sus mandamientos o que haga daño a otras personas de cualquier forma. Conozco el testimonio de un cristiano que no pudo seguir en aquello que estaba haciendo antes. Lo tuvo que dejar, tuvo que renunciar. De hecho, fue mi caso. Yo en el 97 conozco de Dios. Me predican el evangelio. Yo creo que a pesar del movimiento en el que estaba, nací de nuevo porque me predicaron de Cristo y me hablaron de lo mal que estaba. En esa época pues no estaba la iglesia como tan mala y de lo poco hubo algo retomable que Dios usó para que naciera de nuevo. Y yo me acuerdo que trabajaba en un video. Y en ese video, eso estoy hablando de Bogotá, ¿no? Yo estoy hablando de que en esa época se alquilaban películas. No se compraban los CDs como ahora, los DVDs. En esa época se alquilaban. Así como existía Blockbuster, era un lugar, otro lugar que era nacional. Era muy conocido en Bogotá. Y me iba tan bien porque yo siempre he sido muy cinéfilo, siempre he conocido mucho de cine y me fue muy bien. Y estaba a punto de ser ascendido cuando voy a la iglesia y me predican del evangelio y por la gracia de Dios, por su misericordia, mis ojos son abiertos y nazco de nuevo. Y yo me acuerdo que en ese video a mí me tocaba alquilar pornografía. Y me tocaba seguir o sea, ellos no iban a cambiar por mí. ¿Qué me tocó hacer? Estando a puertas de un ascenso. Había dos situaciones que se hacían mal allí. Se evadían impuestos, o sea, se sacaba doble contabilidad. Se sacaba una contabilidad con los ingresos netos y otra con menos ingresos, para declarar menos. Y segundo, pues, lo de la pornografía. Cuando nazco de nuevo, inmediatamente el Señor me empieza a inquietar. Y me tocó renunciar. Mi mamá saltó, mi novia saltó, todo el mundo saltó, porque yo era un loco, estaba a puertas de un ascenso, me iban a doblar el sueldo. ¿Qué pasó? Me quedé sin trabajo, mi mamá no me habló por un mes y me quedé sin novia. Y todo hacía parte del plan de Dios, porque todo redundó para que yo me consagrara.
Hay cosas en las cuales tú tienes que tomar decisiones. Hace 8 días se me acercaba un hermano y me decía: pastor, todo el mundo me está presionando a que yo haga esto, pero esto es ilegal. O sea, a mí me llegan a parar, me llegan a pedir papeles, documentos, me friego y quedo peor de lo que estoy ahora. Y yo le dije al hermano: no lo haga. Porque no era algo nada subjetivo, era muy objetivo lo que él me estaba diciendo. No es solo laborar, sino que es laborar en lo que es bueno. El 8º mandamiento de la ley moral de Dios dice: no hurtarás. Pero el apóstol Pablo, una vez más, no acude de inmediato al mandamiento 8º de la ley de Dios, sino que una vez más lo direcciona a la comunidad a la que pertenece. Escúchenme bien, Pablo no dice: no robarás, porque la ley de Moisés dice no robarás. No, ¿él qué hace? Él explica por qué no robar. A eso me refería 8 días atrás cuando decía que hay personas que escuetamente dicen: no lo haga porque la Biblia lo dice. La Biblia es la palabra de Dios, suficiente. Pero yo no puedo coger a las personas y decirles sin explicarles porque la Biblia dice. Tengo que explicarles por qué la Biblia lo dice. Amén. La Biblia es el argumento por excelencia que derriba los argumentos, las fortalezas, como lo dice 1 Corintios 10. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento a Dios y llevando cautiva nuestra mente a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cómo sucede ese proceso si yo a la iglesia no le explico la palabra de Dios? Por eso Pablo no solamente dice: porque es que el 8º mandamiento lo dice. Él explica por qué lo dice el 8º mandamiento. Amén. Eso es edificar a la iglesia. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está la idea completa. Ese es el poder de la indicación de Pablo. El que hurtaba es alguien que no le importa a la otra persona a la que le hace daño, le importa él mismo y nadie más. Aún las personas comúnmente trabajan para lograr cumplir sus sueños egoístas, para solventar sus necesidades egoístas. Pero el cristiano es una nueva creación. Es una nueva creación que se desarrolla en un cuerpo místico llamado iglesia, en un cuerpo eclesial. Y el principio cristiano es trabajar con la motivación de beneficiar ¿a quién? A los demás. ¿Están entendiendo lo diferente que es nuestra motivación? Alguna vez Elisa me decía: papi, ¿y no te vas a comprar nada tú? Y yo le dije: no. Me dijo: ¿por qué, papi? Y yo le dije: porque no hay cosa más linda que regalarte algo a ti. Igual que pasa con Adriana, igual que pasa con Mateo, igual que pasa con la iglesia. No sé si a ustedes les ha pasado que se sienten plenos cuando le dan algo a alguien. Me pude haber comprado algo yo, pero le doy. Y eso suena como algo como tan generoso. No, el cristiano va más lejos. El cristiano se le vuelve una necesidad bendecir a los demás. No busca lo suyo propio. Por eso la finalidad del creyente no es ser feliz, es vivir para la gloria de Dios. La vida unida a Cristo nos saca del egocentrismo que motiva a las personas. Si la motivación y la fuente de nuestras acciones es el egocentrismo, es una fuente pecaminosa y deshonesta. Es una acción de hurto. Efesios 4:28 coloca una bomba bajo todo nuestro pensamiento egocéntrico. Nuestra meta no es el disfrute personal, sino la productividad para que podamos dar a los demás. Nuestra razón de ser no somos más nosotros mismos, sino el desarrollo de relaciones personales con respecto a otras personas y conducir a esas personas a la gloria de Dios. Ninguno de los mandamientos de este pasaje pueden seguirse mientras el principal interés sea uno mismo. Solo cuando nuestra atención se traslada a algo mayor que nosotros mismos, podemos escapar de la cárcel del egocentrismo. El egocentrismo nos dice: toma todo lo que puedas, sin importar el método, sin importar a quién pases por encima, sin importar a quién le pertenezca. Esta perspectiva hace imposible la comunión, hace imposible la confianza. Y la unión es el interés que Pablo está buscando en esta sección. Al desviar la atención
del ladrón potencial, porque el ladrón potencial es alguien que piensa en sí mismo. Si tú siendo cristiano sigues pensando en ti mismo, eres un potencial ladrón. Pero esa persona potencial, si desvía su atención de sí mismo y la conduce a las necesidades de su prójimo, se da un nuevo interés en su vida, un nuevo gozo por hacer lo que hacemos. Algo que se llama abnegación. Si lo han escuchado, ¿cierto? Puede que este versículo sea la descripción más sorprendente de la conversión de un creyente en el Nuevo Testamento. El ladrón se ha convertido de ladrón egoísta a un filántropo. Se ha convertido en un hombre amador de sí mismo, en un amador de la humanidad. Este es un ejemplo fascinante de morir y resucitar en Cristo Jesús. ¿Cuál es el principio cristiano? Ya no vives centrado en ti, vives centrado en hacer el bien a los demás. Una característica enraizada en la práctica cristiana es preocuparse por el bienestar del hermano. Hechos 2, 44 al 45 dice: todo lo que habíamos creído, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio y lo vendían. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían cada uno según su necesidad. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tito 3, 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Están hablando de que hay casos al interior de la iglesia de gente con necesidad que debían ayudarle. Y Gálatas 6:10. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de Dios. Hay gente que me dice: yo no diezmo, pero ayudo a los pobres. Primero que todo, no estás entendiendo el orden de Dios. Y segundo, si quieres ayudar, primero, antes que ayudar a la gente del distrito de Agua Blanca, con todo respeto, antes de ayudar a la persona por allá de gran necesidad en Siloé, primero, mira quién está en necesidad en tu congregación local. Y luego de haber ayudado a esa persona de tu congregación local, ahí se ayuda a las personas que están en diferentes situaciones de paupérrima pobreza. ¿Amén? A eso es a lo que se refiere. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de Dios. Hay una prioridad. Es una característica cristiana, porque es una imitación de lo que hizo nuestro Señor. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mis hermanos, recuerden las palabras que el Señor nos trajo y nos vino hablando del día del juicio. Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuviste desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y aquí el término es: cuando lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños. Se está refiriendo a la familia de la fe, no a cualquier persona en general. La enseñanza moral humana, eso es una parábola que dio ¿quién? Jesús. La enseñanza moral humana: lo mejor que puede sacar el hombre, dice: no robes, está mal, trabaja y suple las necesidades. Si tú lo ves de esa manera, lo estás viendo mal, porque yo no hago esto porque es lo correcto. El cristianismo dice: no robes, trabaja duro para que ayudes al que tiene necesidad. En lugar de vivir de la comunidad, debemos enriquecer a la comunidad. Está hablando de la iglesia. Dar se convierte en el motivo para conseguir. ¿Por qué trabajo fuerte? Para tener que dar.
Ya no trabajo fuerte para tener. ¿Trabajo fuerte para qué? Para dar. No podemos, por supuesto, satisfacer todas las necesidades. Sin embargo, no verlas o vivir despreocupado con respecto a ellas contradice el sentido de la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que estás haciendo al interior de nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que nos lleves a la reflexión, que no seamos duros de corazón. Tú sabes, Señor, lo difícil que es para mí tocar estos temas. Por el mismo hecho de que la iglesia, muchos de los hermanos que están en esta iglesia y también en otras iglesias reformadas, vivieron abusos en su área financiera. Pero, Señor, es necesario hablarlo. Uno, porque tenemos una predicación expositiva. Es el verso que continuaba, gloria a Dios por eso, porque no es una predicación amañada, que es que a mí me pareció ya hablar de este tema, no, sino era lo que correspondía. Y dos, porque debemos entender que estamos en un lugar diferente. Un lugar que vela para que sea tu gloria exaltada. Y tu gloria se exalta en la obediencia, Señor. En que tengamos una visión distinta del poseer, del dar. Señor, si en algún momento alguno de nosotros hemos pecado reteniendo lo que no es nuestro, te pedimos que nos perdones. En alguna faceta de lo que se habló el día de hoy he podido fallar y te pido perdón. La conclusión de la enseñanza del día de hoy es dejarlo de hacer ya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu confrontación. Gracias porque alumbras los ojos de nuestro entendimiento, pero también produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.